¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la clase de cálculo para las dos carreras, ¿no? Para administración de empresas y para la licenciatura en pedagogía. Entonces, hoy nos toca ver lo que son límites. La clase anterior estuvimos viendo lo que es lo que son funciones, eh, y hicimos unos ejemplos, algo bastante didáctico en la demostración de cómo se definen las funciones, ¿no? Entonces, realmente una función explicaba que era de un conjunto A, pertenece a un conjunto B, un elemento, ¿no? Y también veíamos una gráfica en que entraba tenía una entrada, tenía una especie de máquina en la cual esa entrada pasaba por la máquina y esa máquina lo que hacía era no transformar, pintar el carro y salía pintado de un color. Entonces, la máquina como tal es la función. Entonces, ¿cuál es la función de la máquina? Es pintar un vehículo. Entonces, entra una, mm, un carro que sería la variable X, ¿sí? Pasa por la máquina y como no sabemos qué hace la función, entonces vamos a ejecutar la función y esa máquina pintaba el carro. Entonces, la función es pintar carro. Luego de eso salía X ya transformado, ¿no? En un carro de otro color. Entonces, eso es lo que es una función. O sea, una función es determinar y ver con una variable que entra, saber qué hace esa función y qué resultado da. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir hoy día con límites, ¿no? Para ver límites, la base realmente es funciones, ¿no? Pero es algo también sencillo que vamos a ver. Voy a compartir la pantalla para ver la diapositiva que he preparado para el día de hoy. Sí, vamos a ver dónde está mi diapositiva. Yo creo que la tengo aquí. Vamos a ver un momentito. Ya, muy bien. Ya estoy compartiendo. Compartir. Compartir la pantalla. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a ver con un concepto intuitivo de lo que es un límite, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver la diapositiva, siendo ya las día 19 de junio, vamos a ver esta clase, ¿no? Y aquí está. Entonces, conjunto intuitivo de límite, vamos a imaginar un coche, ¿no? Acercándose a un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces, tu velocidad tiende a ser 60 kilómetros por hora. Así funcionan los límites matemáticos. Describen el valor que tiende una función. Una función cuando la variable se aproxima a cierto valor, ¿sí? Entonces acá yo tengo ya más detallado, ¿sí? De el concepto intuitivo de un límite. Entonces, imaginemos el mismo carro, ¿no? Estás en un coche y y ves un letrero en la carretera que dice límite de velocidad 60 kilómetros por hora. ¿Qué significa esto intuitivamente? Significa que idealmente no debes ir a más de 60 kilómetros por hora, pero también implica que a medida que te acercas a ese límite, quizás vienes a 80 kilómetros por hora o a 40 kilómetros por hora, tu velocidad tiende a ser 60 kilómetros por hora, porque ese es el límite. Si pasas un radar a 50,9 kilómetros por hora, estás muy cerca del límite, prácticamente en él, o sea, casi estás en el límite, ¿no? Perdón. Ahora traslademos esto a las funciones matemáticas. Ahora sí lo vamos a ver con números, ¿no? Entonces, el límite de una función describe el valor al que se aproxima o tiende la función, es decir, el valor de y o f de x, ¿no? A medida que la variable independiente x, sí, se aproxima o tiende a un cierto valor específico, esto va a cambiar, ¿sí? O sea, entonces vamos a pensar en los siguientes puntos clave para una comprensión intuitiva, ¿no? Aproximación.
No necesariamente es igual o tiene igualdad, ¿sí? Solamente es una aproximación como dice la palabra, ¿no? Aproximación. Cuando hablamos de límite, estamos interesados en lo que le sucede a la función cuando x se acerca mucho a un número, pero no necesariamente cuando x es igual a ese número. Parece que tengo redundancia en mi diapositiva, pero bueno, se entiende, ¿no? La función puede estar definida en ese punto o no. Lo que importa es el comportamiento de la función a medida que nos acerquemos, ¿no? Entonces, está claro, ¿no? Que lo más primordial aquí es que lo más importante es ese comportamiento que tiene esa variable de entrada de la función a medida que nos acercamos a ese límite, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? Imagina que tienes una función que tiene un agujero en x igual 2. No importa que la función no exista en x igual 2, si a medida que x se acerca a 2, tanto por izquierda o por la derecha, viéndola en un plano cartesiano, la función se acerca a un valor de y igual a 5. Entonces decimos que el límite es 5, ¿sí? No sé si se entienda, pero vamos a seguir con ejemplos en las siguientes diapositivas y yo creo que se va a entender muy claro. Acercarse por ambos lados, ¿no? Para que un límite exista, la función debe aproximarse a un valor tanto cuando x se acerca por valores menores por el punto o por izquierda, o cuando x se acerca por valores mayores en el punto por la derecha. Si los valores a los que se aproxima la función por la izquierda y por la derecha son diferentes, entonces el límite no existe en ese punto. Valor de salida de la función. El límite es siempre un valor de o f de x. Estamos viendo hacia dónde se dirige la gráfica, ¿no? De la función en el eje vertical a medida que nos movemos horizontalmente hacia un punto específico en el eje x. O sea, nos imaginamos el eje de las x. Vamos a ver si lo puedo graficar aquí. Vamos a ver si anotamos aquí. Entonces, en este de aquí así, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Tenemos el eje de las X y el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, toma medida a que te acercas infinitamente a ese punto, desde cualquier dirección, independientemente si la función realmente alcanza ese valor o si está definida en ese punto, ¿no? La notación matemática para esto es el límite de X, que es la función, el número que se va a aproximar al número del límite, ¿no? Entonces, esto se lee de la siguiente forma. El límite de f de x, cuando tiende a, es el límite. Significa que a medida que x se acerca a, o sea, x se acerca a, ¿sí? Sin ser necesariamente a o igual, los valores de x se acercan al límite, ¿no? Entonces, eso es lo que indica la función matemática. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a borrar esto de aquí, esto de acá también y esto de acá. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Entonces, los puntos clave del concepto es aproximación, no igualdad, ¿sí? Es aproximación, no igualdad. Déjenme ver, creo que sí tengo. Hola, hola, hola. Sí, 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 vale el micrófono ya. Entonces, nos interesa realmente lo que sucede cuando x se acerca a un número, no cuando x igual a ese número, ¿sí? Porque ahí ya no va hacia el límite, ¿no? Entonces, acercarse por ambos lados también es otro punto clave, ¿no? El límite existe si la función se aproxima al mismo valor por izquierda y por la derecha, ¿sí? El valor de salida, el límite es siempre un valor de y. Vemos hacia dónde se dirige la gráfica. Entonces, cuando entra x sale un valor
Y, pues, lo mismo que en la función que vimos al principio, ¿no? Donde hay una función de un conjunto A que sale a un conjunto Y, ¿sí? O un conjunto A o un conjunto B, o un conjunto X o un conjunto Y, ¿sí? Te da lo mismo, ¿sí? La notación matemática es el límite de X y la rayita que está, que indica que está acá, vamos a anotarlo, ¿no? Esto de aquí, a esto me refiero, ¿sí? Sí. El límite es cuando el número que está aquí se aproxima a A, ¿sí? Y da un valor f de x, que es igual al límite, ¿no? Esto se lee el límite de f de x cuando x tiende a ser límite. Significa que a medida que x se acerca a los valores de f de x, ¿sí? Se acercan al límite. Y ahora sí vamos a borrar esto de aquí. Sí, seguimos. Ahora sí seguimos. Estaba en una llamada, perdón. A ver, entonces seguimos con la este. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, ¿no? Por sustitución, este es el más sencillo y más fácil, ¿no? Entonces aquí está el ejercicio. Límite cuando x se aproxima a 2, ¿no? Entonces aquí está la función. Entonces con funciones polinómicas, ¿no? Yo le puse entre comillas amigables porque realmente sí son bastante sencillas, ¿no? El límite es el valor de la función en ese punto, ¿no? Entonces vamos a sustituir directamente x igual 2. ¿Sí? Porque aquí está el 2, ¿no? En la función. Entonces sería el 3. Vamos aquí a anotar el 3 que está aquí por el 2 que está acá, porque x es igual 2. Y acá sería el 5 por la x, el valor de x, que es 2. ¿Sí? Y este queda solito, ¿no? Entonces sería 3 por que multiplica 2 al cuadrado menos 5 que multiplica al 2. Este no es al cuadrado, este es normal. Más 4, ¿no? Entonces en la primera sería aquí. Quedaría 2 por 2 4, ¿sí? Menos, menos, menos. Aquí sería 5 por 2 da 10. Y más el 4, ¿no? Entonces ya resolviendo todo, esto quedaría, ahora vamos a resolver esta parte de aquí. 3 por 4 queda 12, ¿sí? Menos el 10 que está aquí y más el número 4 que es lo que queda dentro de la función, ¿no? Entonces, sumando esto sería 12 menos 10, ¿sí? Que sería 2 más 4 igual 6. Esa es la respuesta. Bastante sencillo, ¿no? Entonces, aquí ya hemos resuelto este límite de esta función que está acá, ¿sí? Muy bien. Creo que está bastante sencillo este ejemplo y este ejercicio. Vamos a borrar, a borrar la pantalla. Vamos a borrar todo lo que está aquí. Seguimos. Vamos a seguir. Ya, vamos a ver otro, ¿no? Otro ejercicio. Dice límite de x cuando se aproxime a -1. Vamos a poner aquí, ¿no? Entonces, esta sería la función cuando apunta a -1. Entonces, lo que hay que reemplazar es aquí las x, esta x que está acá y esta x que está aquí, por este valor de aquí. Entonces, sustituyendo ya el valor de x -1.
en cada variable de X sería, queda aquí, aquí y acá. Entonces, al momento que ya vamos resolviendo esto de aquí, sería aquí igual menos uno al cuadrado queda uno, 4 por uno da 4, que es el que está aquí, el menos 4, ¿no? Porque el valor multiplicado por un número negativo cae negativo. Entonces, más, aquí igual, ¿no? Entonces, aquí es menos por menos da más, uno por uno, uno, y 2 por uno, queda 2, ¿sí? Y acá también, ¿no? Entonces, aquí también hacemos la multiplicación de los signos, menos por menos da más, y por eso queda el signo que está acá, ¿no? Más 6. Entonces, y nos queda el 3 que está al final, que es menos 3 y quedaría la respuesta menos 4 más 2 más 6 menos 3 da igual a 1. Está súper sencillo esto de aquí, ¿no? Y no hay que equivocarse que con la multiplicación de los signos, ¿no? Ahí, vamos a borrar esto de aquí, cerrar, borramos esto de aquí. Muy bien, ya tengo borrado esto, seguimos. Ahora sí. Ahora, estos límites, ustedes se han de preguntar, ¿por qué veo esto? ¿Para qué me sirve? Al menos en la parte de administración, ¿sí? Una es para poder tener una agilidad mental que nos ayuda a la toma de decisiones y la otra es porque sí tiene aplicación en la parte administrativa, ¿sí? Entonces aquí yo he puesto aplicaciones básicas de límites en administración, ¿sí? Por ejemplo, en costo promedio a largo plazo, en economías de escala, ¿no? Bueno. Para esto he puesto un concepto que en administración y economía el costo promedio de producir un bien o un servicio tiende a cambiar a medida que la cantidad producida aumenta, a menudo a medida que la producción se vuelve muy grande. El costo por unidad tiende a estabilizarse o a disminuir cuando la producción es mayor, y tiende a desestabilizarse o disminuir debido a las economías de escala. Por ejemplo, comprar materias primas al por mayor, procesos más eficientes para poder realizar los procesos de transformación de la materia prima, ¿no? Aplicación de límites. Los límites nos permiten predecir el comportamiento del costo promedio cuando la producción tiende a infinito, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nosotros aplicamos un límite cuando, por ejemplo, cuando X producción, ¿sí? Tiende digamos, a unos costos mayores, entonces nosotros podemos predecir incluso hasta los precios, ¿no? Entonces, como digo aquí, ¿cuál es el costo mínimo al que una empresa podría aspirar si su producción fuera ilimitadamente grande? Ejemplo intuitivo, imaginemos que fabricar 100 camisetas cuesta $10 por camiseta. Fabricar 10.000 camisetas podría costar $5 por camiseta. A medida que te acercas a 1.000.000 de camisetas, o sea, el costo por camiseta podría acercarse incluso hasta $2. Entonces, el límite en este caso nos diría que a medida que la cantidad producida tiende a ser muy grande, el costo promedio por camiseta se aproxima a el valor de venta. En este caso, en el último, a $2. Entonces, esto ayuda también a la gerencia a entender su eficiencia máxima y planificar la capacidad de producción de la empresa. Tenemos en productividad marginal. eh, ¿Qué es esto de aquí? O sea, he puesto el concepto para que me entiendan el ejemplo intuitivo de la utilización de límites dentro de las empresas, ¿no? Entonces, el concepto de la productividad marginal se refiere al cambio en la producción total, cuando se añade una unidad adicional en un insumo. Por ejemplo, o sea, un trabajador más o una máquina más o un insumo más, manteniendo los otros insumos constantes.
¿sí? Entonces sería un solo insumo es el variable, y los demás sí son constantes. O insumo, máquina o talento humano, cualquiera de las tres cosas puede incurrir en la productividad marginal, ¿sí? La ley de rendimiento decreciente sugiere que a partir de cierto punto, añadir más de un insumo variable a un insumo fijo hará que la producción adicional por unidad de insumo variable disminuya, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la aplicación del límite aquí? Entonces, los límites se utilizan para analizar este tipo de comportamiento en la productividad marginal. Cuando, como lo dije anteriormente, cuando el cambio de insumo es muy pequeño o es eh, sí, muy pequeño. Entonces, en cálculo, esto nos ayuda al concepto de derivada, pero intuitivamente el límite es el paso previo. O sea, podemos ver cómo la contribución extra, ¿sí? Como puede ser un trabajador, una máquina, un insumo, ¿sí? O unidad por insumo, que es lo mismo, se acerca a cero a medida que hay muchos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, a ver, vamos viendo. Si tienes una empresa Pine de 5 personas, ¿no? Y yo añado una sexta, o sea, aquí estamos hablando ya del talento humano, ¿no? Entonces, la producción puede aumentar significativamente porque tengo una persona más, ¿sí? Si ya tienes 100 personas en el mismo espacio y añades unas 101 personas, es probable que la producción extra que se produce esta persona el aporte sea menor o incluso nula si ya hay la cantidad exacta de personas, ¿no? Entonces el límite nos ayuda a entender el punto donde el beneficio de añadir más recursos se vuelve insignificante. Eso es lo que nos ayuda en esta parte de la productividad marginal, que la productividad marginal no es otra cosa que añadir o adicional un insumo, sea talento humano, sea una máquina, sea un insumo, ¿sí? A los insumos que son constantes o que normalmente se usan dentro de una producción. Eso es la productividad marginal, ¿sí? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si es que lo que vamos a poner adicional realmente es un recurso insignificante. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta si procedemos o no procedemos a nivel de costos también, ¿no? Análisis de inversiones. También sirven los límites para análisis de inversiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es un análisis de inversión? En administración o en finanzas, se analizan flujos de dinero eh, a largo y corto plazo, ¿sí? Y bueno, y a largo del tiempo, del periodo contable. A veces estos flujos de dinero o los cálculos de intereses se consideran como algo que ocurre de forma continua, ¿sí? Cada mes, cada año, en cada periodo, ¿sí? Entonces, ¿cómo aplicamos los límites aquí específicamente? O sea, los límites llegan al infinito o llegan a un número X, ¿sí? Son realmente fundamentales para modelar situaciones donde los intereses eh, se capitalizan continuamente o donde los flujos de efectivos son constantes a largo tiempo, ¿no? Entonces ayudan a calcular el valor presente, o sea, porque a nivel de la matemática financiera, nosotros tenemos que calcular el valor presente, el valor futuro, ¿sí? Y debemos saber la inversión o el flujo de ingresos que se extiende indefinidamente en el futuro, ¿sí? Para poder nosotros saber ese retorno de inversión cuando se tiene estos periodos de tiempo. Entonces, no olvidar que en matemáticas financieras siempre se calculan los valores presentes y los valores futuros, ¿sí? Eso lo aplican normalmente estas empresas como de Prati, de Fashion, cuando dan crédito, entonces ellos calculan este tipo de valores, ¿no? El valor presente y el valor futuro, en relación a los intereses, ¿sí? Porque esto puede variar en relación al tiempo. A ver, vamos a ver en un ejemplo. Bueno, digamos que tengo yo una inversión que me da un 10% de interés anual, pero este interés se calcula una vez al año,
¿sí? No se calcula una vez al año, sino cada mes, luego de cada día y luego de cada hora, ¿no? A medida que el periodo de capitalización se hace infinitamente pequeño, la fórmula de interés compuesto se aproxima a un límite que nos da el valor si fuera continuo, ¿sí? O constante, se podría decir. Esto ayuda a los administradores a comparar diferentes opciones de inversión o de deuda, más que todo de deuda, que tienen diferentes frecuencias de capitalización. Entonces, estas aplicaciones muestran que los límites no son solo una abstracción matemática o es una función matemática o es algo que debemos aprender para pasar de un nivel a otro, ¿sí? Dentro de una institución educativa, sino también es una herramienta poderosa que ya de por sí, al momento que uno la aprende, ingiere en casos de la vida real. Tal vez no con las fórmulas directas, sino que con un análisis abstracto realmente. Y es una herramienta poderosa para poder modelar y comprender comportamientos eh, de fenómenos económicos, administrativos, más en esta parte administrativa, ¿no? Y es vital en la toma de decisiones. Tal vez no se lo vea como una fórmula matemática, como lo dije anteriormente, sino que se lo puede analizar de una forma más abstracta y que está embebidamente en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto es la clase del día de hoy, ¿sí? Aquí están algunos ejemplos de lo que ya indiqué anteriormente, del costo promedio o a largo plazo. Hablamos de la productividad marginal, cuando es pocos trabajadores, cuando es el equipo óptimo, o el exceso de personal que nos permite llegar al límite y saber si que es necesario o es insuficiente poner una máquina o una persona adicional. Aplicaciones en las inversiones también vimos, ¿sí? Cuando es la capitalización continua, cuando el menor tiempo se toma el interés a menor tiempo, entonces parece que ya fuera una constante en relación al tiempo. Y bueno, entonces eso ha sido todo por hoy de la clase y voy a dejar toda la documentación en la plataforma, ¿no? Para que la puedan revisar. Eso es todo conmigo, nos estamos viendo en la próxima clase.